Sean todos bienvenidos a este encuentro, a este nuevo video en donde queremos profundizar un poco en la celebración del Jueves Santo, conocida como la Misa de la Cena del Señor o la Cena del Señor. El Evangelio para esta celebración, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Como siempre, les invitamos a que leamos el contenido o la descripción del video. Ahí dejamos también otros links que son ayudas litúrgicas y espirituales para todos los fieles y que podamos crecer así en el conocimiento de nuestra fe, de la liturgia de la iglesia. Entonces les invito para que podamos profundizar estos elementos. Pongamos en manos de Dios este momento de encuentro. Padre Celestial, ilumínanos con tu gracia, para que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Danos tu gracia para que podamos crecer en la vivencia del amor. Danos tu gracia para que podamos crecer en el servicio a nuestros hermanos. Danos tu gracia para que podamos crecer en el dar la vida, en el seguir tu palabra y que sea siempre ese buscar tu santa voluntad para nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. El Señor nos invita en este versículo 15 del capítulo 13 de San Juan, Él nos ha dado un ejemplo para que también hagamos lo mismo. El Jueves Santo, en la iglesia, celebramos el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Estos tres elementos son como una guía, como un eje en torno a este Jueves Santo, ¿no? Entonces son como los tres elementos que marcan la celebración del Jueves Santo. Jesús nos deja con el signo del lavatorio de los pies, no solo el mensaje, sino también otro testimonio de su amor. Entonces, son elementos que son muy propios del Jueves Santo y tenemos como ese signo también que es el lavatorio de los pies, ¿no? Entonces Jesús nos deja el mandamiento del amor, Jesús instituye la Eucaristía, sea también la institución del sacerdocio, y también en ese signo Jesús nos da otro testimonio de su amor, ¿no? Entonces, pues es un signo central en este Jueves Santo, signo central en este capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Bien, entonces, unas observaciones y preparación de la celebración litúrgica. Entonces, el sagrario ubicado en el sitio para la reserva eucarística debe estar abierto y vacío. Entonces, aquí vamos a mirar lo siguiente. El sagrario ubicado en el sitio para la reserva. Recordemos que pues terminada la celebración del jueves, se lleva la reserva eucarística y entonces hay un lugar que se ha preparado que se conoce como el lugar de la reserva. Entonces el sagrario, pues ya ubicado y todo esto, pues debe estar abierto y vacío. Hay que prever la consagración de pan suficiente para la comunión de jueves y viernes. Recordemos que el viernes no hay consagración, entonces pues se consagra pan suficiente para el jueves y para el viernes santo. La comunión a los enfermos se puede llevar a cualquier hora del día. Entonces, en las parroquias donde pues los ministros de la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión, quienes llevan la comunión a los enfermos, ese día es el día especial para llevar la comunión a los enfermos y pues cada parroquia pues organiza a qué hora lleva la comunión ese día, si así se ha decidido. Si no se ha decidido, pues, pero en donde se tiene ese visitar los enfermos ese día, pues se puede llevar a cualquier hora del día. Con anticipación, organizar las personas a quienes intervendrán en el lavatorio de los pies. Entonces,
Aquí yo pienso que lo fundamental, lógicamente, es que sean voluntarios y que vayan a participar de la comunión eucarística, ¿no? Entonces, las personas que van a participar en ese lavatorio de los pies, entonces, pues, hay que organizarlas con anticipación, invitarlos y, como les digo, que sean voluntarios. Y el otro elemento es que, pues, son personas que desean ese día participar de la comunión, ¿no? Entonces, pues, bien. Además de lo habitual para la celebración eucarística, entonces, pues, ¿qué más vamos a organizar? Entonces, pues, no voy a poner aquí todo lo que necesitamos nosotros para la celebración de la Eucaristía, porque pues ya los voluntarios y pues, normalmente lo que se hace rutinariamente ya lo conocemos. Entonces, además, pues como que organizamos todo para la misa. ¿Qué más hay que organizar? Lo que viene a continuación. El lugar de la reserva eucarística. Entonces, como lo dijimos, ese lugar de la reserva eucarística, pues se coordina con el párroco, con la comunidad donde se va a hacer. Y entonces, pues es el lugar donde se tendrá ese sagrario que estará abierto y vacío, desocupado antes de la celebración y pues llamado el lugar de la reserva eucarística. En algunas circunstancias, en algunos lugares se le llama el monumento, pero pues a nivel de la liturgia pues se ha ido superando ese concepto y es conocido o se le llama mejor como el lugar de la reserva eucarística. Los ornamentos que se utilizan ese día son blancos. Hay que utilizar la campanilla para el canto de gloria. Recordemos que pues no ha habido canto de gloria en este tiempo de la cuaresma y entonces se cantará el himno de gloria. Entonces alistar la campanilla para tocarla durante el himno de gloria en la celebración. Alistar jarra y platón para el lavatorio de los pies. Jarra, jabón y platón también para lavar las manos del sacerdote una vez terminado el lavatorio de los pies. Hay que alistar toallas, tanto para la toalla para el lavatorio de los pies o las toallas, y también para cuando el sacerdote o los sacerdotes se lavan las manos después del lavatorio, ¿no? Entonces, pues esto aquí pues puede ser, si hay un sacerdote o sacerdotes o tres en la parroquia, pues como lo tengan organizado, ¿ok? Hay que alistar el velo humeral. ¿Por qué? Porque terminada la celebración, se hace la oración postcomunión y el sacerdote recibirá ahí el velo humeral para hacer el traslado del Santísimo Sacramento. Hay que organizar el palio y los encargados de portarlo. Entonces, donde se utiliza el palio, entonces pues hay que organizar eso, es decir, dónde está, ubicarlo, ponerle los elementos para portarlo y los encargados que lo van a llevar, ¿no? El palio es esa especie de mantel o telón que cubre el Santísimo cuando va en la procesión. Los cirios para la procesión misma, el turíbulo y la naveta, o turíbulo o también conocido como el incensario. Y la naveta, pues es lo que contiene el incienso. Entonces, estos son los elementos que pues se utilizan normalmente o deben organizarse para la celebración, ¿ok? Ahora, vamos propiamente a la celebración como tal. Entonces, el primer momento son los ritos iniciales, un canto que acompaña la procesión de entrada, la incensación, entonces pues la incensación al altar, lógicamente en esa procesión de entrada, luego en la invocación inicial y el saludo presidencial o el saludo del sacerdote o del presidente de la celebración. En ocasiones hay una munición de entrada, entonces la munición es como un comentario y quiere también como ayudar a la asamblea a profundizar esa conciencia de lo que estamos celebrando, de la celebración que estamos iniciando, y algún elemento que el presidente de la celebración quiera resaltar, entonces pues viene esa munición de entrada. Esta munición de entrada, pues a veces hay algunas ayudas litúrgicas en donde viene esa munición, o el sacerdote la puede organizar, o el diácono o el encargado de la liturgia puede organizar esa munición de entrada. Esa munición de entrada no es obligatoria, yo la puse acá porque normalmente pues siempre me gusta organizar este tipo de comentarios y pues hay una persona que está encargada de hacer la munición a la asamblea. Luego viene el acto penitencial, luego en acto penitencial el Gloria cantado, que es el ideal, y el repique de las campanas.
y luego viene la oración colecta. Entonces, con la oración colecta terminan los ritos iniciales. Si nosotros miramos, estos ritos iniciales pues son muy similares es decir, son los ritos iniciales de una Eucaristía de domingo y como de tiempo ordinario de Pascua, ¿no? Este himno de gloria. El segundo momento es la liturgia de la palabra. Entonces, pues sabemos que terminada la oración colecta, nos sentamos y viene la liturgia de la palabra. Entonces, a continuación, puede haber una monición a la liturgia de la palabra. Entonces, la monición a la liturgia de la palabra, pues como que estaría dando esa perspectiva o ese telón de fondo a la comunidad para que se disponga a escuchar la palabra que se va a proclamar. Vienen luego las lecturas. Entonces, aquí las tenemos. Del libro del Éxodo, capítulo 12, Salmo 115, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, luego en la aclamación al Evangelio y el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15, son las lecturas de ese día. Luego las lecturas, pues comúnmente lo tenemos, viene la homilía o la reflexión del sacerdote, la homilía. Luego viene una monición. ¿Por qué? Porque viene el lavatorio de los pies. Entonces, pues puede haber una monición al lavatorio de los pies. El sacerdote normalmente se despoja de la casulla y se dispone al signo del lavatorio de los pies. Durante ese momento, pues se pueden preparar algunos cantos, 1 o 2 cantos que estén como apropiados con el tema del servicio, con el tema de la comunidad, con el tema del mandamiento del amor. Y estos cantos, pues lógicamente van a acompañar el lavatorio de los pies. Terminado el lavatorio de los pies, el sacerdote pues se organiza nuevamente, se pone la casulla, regresa a la sede y se dispone a la oración universal de los fieles. Ese día no hay credo. El tercer momento de la celebración es la liturgia de la Eucaristía. Entonces puede haber una monición a la procesión de ofrendas. Entonces recordemos pues en la procesión de ofrendas que va el pan, el vino, la ofrenda económica y lo que se destina para los pobres o cualquier ofrenda que sea para los pobres. Entonces ahí va en esa procesión de ofrendas, ¿no? Pues todo lo que le ofrecemos al Señor, nuestras ofrendas. Va un canto que acompaña esta procesión y luego la oración sobre las ofrendas. El prefacio 1 o 2 de la Santísima Eucaristía es el prefacio que sugiere el misal. La plegaria eucarística, pues puede ser la plegaria eucarística número 1, la 2 o la 3, que son las opciones que tenemos en el misal, ¿no? Normalmente, en lo personal, me gusta hacer la plegaria eucarística número 1 porque es una solemnidad, un día muy especial, y me parece pues que es una plegaria muy apropiada para este Jueves Santo. Luego, terminada toda la plegaria eucarística, pues vienen los otros elementos que conocemos, viene el Padre Nuestro, el rito de la paz, viene la monición a la comunión, que pues puede no haberla, es un día especial para la comunión, puede haber una monición. Luego viene la comunión y los cantos que acompañan la procesión de la comunión, ¿no? Bien, terminada la comunión, ¿qué sucede? Entonces, el cuarto momento de esta celebración es el traslado de la reserva eucarística, ¿sí? Entonces, viene la oración post-comunión ante el copón puesto sobre el altar. Entonces, se consagró pan suficiente para la comunión del jueves y el viernes. Entonces, lo que queda, después de que ha comulgado la asamblea, pues esa comunión que sobró, que está ahí en un copón o 2 copones sobre el altar, será el pan consagrado para la comunión del día siguiente. Entonces el copón pues queda sobre el altar, el sacerdote hace la oración postcomunión, viene la incensación, el sacerdote no se va a ir a la sede, se hace la incensación, después de que hace la incensación, el presidente de la celebración, el sacerdote, recibe el velo humeral. El velo humeral es el velo que se pone el sacerdote sobre los hombros, lo ajusta y se dispone a hacer la procesión hacia el lugar de la reserva con el Santísimo. Puede haber una monición también antes de la procesión, ¿no?
Viene entonces la procesión al lugar de la reserva. Para esta procesión, pues hay que pensar en pues, la organización. Entonces aquí viene el tema del palio, entonces los que ya se organizó el palio, quienes lo van a llevar, los acólitos, el crucifijo, los cirios, el incensario, quien lleva la naveta, que esos están los acólitos, los que colaboran, y entonces se hace la procesión al lugar de la reserva. El canto, pues, acompaña la procesión. En el lugar de la reserva, el sacerdote deposita el copón en el sagrario que se organizó en ese lugar de la reserva, y hay un momento de incensación y también hay un momento de oración. Después, pues viene lo que se llama la denudación del altar en forma discreta. Entonces, pues esto, pues a veces cuando el lugar de la reserva es fuera de la iglesia, pues eso se dejará para después. Entonces se recoge el mantel que cubre el altar y el altar se deja completamente sin nada. Entonces ya pues esto lo hacen las personas que están encargadas, ¿ok? Y después entonces de que termina este momento, se deja entonces ese lugar de la reserva para que la comunidad pueda, durante las horas después de la celebración eucarística, ir a acompañar al Señor. Entonces es estar allí en oración ante Jesús sacramentado. Y es también meditar en esa entrega de Jesús. Entonces, sí hacemos adoración eucarística, pero no es el eje central, pienso yo, no es como el eje del sentido en este día. Es decir, así como Jesús va al huerto de los olivos, sus discípulos lo acompañan y oran con él, es lo que hacemos nosotros también. Es acompañar a Cristo, es también orar con él, es pedirle a él que nos guíe también en ese camino al que estamos llamados, de vivir el amor, de servir al hermano, construir comunidad. Muy bien. Entonces, estos serán como los elementos que quería compartir con ustedes de una manera muy sencilla. No es una celebración que pudiéramos decir complicada o extensa o cosas por el estilo, ¿no? Es básicamente lo que quería compartirles a ustedes. Y como les decía, yo pienso que cada día vamos conociendo nosotros un poquito más lo que significa la liturgia de la iglesia, ¿no? Y en la liturgia de la iglesia celebramos pues los misterios de nuestra salvación. Ustedes me habrán escuchado insistir a las comunidades y es lo siguiente: no celebramos la liturgia de la iglesia como un recuerdo. Y yo pienso que eso necesitamos nosotros como profundizarlo en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, no celebramos nosotros la liturgia como un recuerdo. Nosotros en la liturgia celebramos la actualización del misterio de la salvación. Entonces, no celebramos nosotros la liturgia como un recuerdo. Yo pienso que es un riesgo muy alto que nosotros tenemos, y es pensar que estamos celebrando un recuerdo, y no. Cada celebración litúrgica es la acción salvadora de Dios en nuestra vida, en mi vida. Entonces, cuando vamos a pensar en un bautismo, es Cristo quien está bautizando. Y en un sacramento de la reconciliación, es Cristo quien está salvando. Y es esa salvación de Dios que se actualiza en nuestra historia, en nuestra vida. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo como el espíritu de la liturgia, en esa medida también vamos nosotros profundizando en ese participar y en ese vivenciar de una manera más profunda esa salvación que Dios nos ha regalado y que celebramos de manera actualizada en la liturgia de la iglesia. Entonces, que podamos nosotros siempre como tener presente eso. La celebración de la liturgia es celebrar
la salvación de Cristo en mi vida, en nuestra historia. Es Cristo que está presente en nuestra vida, en nuestra comunidad y está salvando. ¿Podría explicar lo que es monición? Que es como, no estoy segura si es una... Sí, sí, una munición es como un comentario que quiere ayudar a la asamblea a comprender lo que estamos celebrando. Entonces, entonces es como a veces se le llama, a la persona que lee las municiones, a veces le llama comentador, porque algunos también dicen son comentarios que hacemos durante la celebración litúrgica para que la asamblea como que pueda comprender un poquito más lo que vamos a realizar, lo que se está desarrollando, o un comentario, vamos a decir, a la comunión eucarística. Entonces, como que son elementos que nos ayudan a comprender o a vivir un poquito más profundamente la celebración. ¿Por qué no, nos puede explicar por qué no hay credo? Gracias, Verónica. La liturgia no contempla que ese día se haga una renovación de la fe. Y yo pienso que fundamentalmente, pues el credo está muy reservado al día de la resurrección del Señor, al domingo. Si hay algunas solemnidades que a veces no caen en domingo, aunque no sean en domingo, se hace la oración del credo, pero no siempre. Entonces hay incluso fiestas de la iglesia en donde no se hace la oración del credo. Es el inicio del triduo pascual. Y entonces como que yo pienso que el credo está unido es al tema de la celebración de la resurrección del Señor. Entonces por eso eminentemente el credo es en domingo, ¿no? A veces pensamos que una fiesta, una celebración o solemnidad entre semana y no hay credo. ¿Y por qué el Padre no hace credo? Bueno, la liturgia indica en qué momento se hace el credo o no se hace. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, la liturgia del día indica no hay credo. Padre, ¿y qué es velo humeral? Velo. El velo humeral, este es el velo humeral, que el sacerdote se pone sobre los hombros y vamos a decir, la extensión o con esta parte se cubre el copón o también a veces para llevar la custodia. Entonces es lo que aparece como, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí el velo humeral. Y entonces, normalmente el velo humeral tiene aquí, puede ser estos cordones, o también a veces trae como 2 hebillas y el sacerdote se abrocha el velo humeral. Entonces el sacerdote se pone el velo humeral sobre todo el ornamento y con el velo humeral va a cubrir el copón para llevarlo al lugar de la reserva eucarística. Normalmente en las sacristías aparece algún cajón donde se guardan estolas y a veces aparece marcado velo humeral, es donde se guarda el velo humeral. Se utiliza también para la bendición en la hora santa. Entonces, ya para la bendición, el sacerdote recibe el velo humeral sobre sus hombros y con el velo humeral, con estas puntas acá, toma la custodia y imparte la bendición con el Santísimo Sacramento. La incensación es, pues, el incensario, pues, que está, digamos, la persona que se encargue de eso, pues debe saber cómo mantener, digamos, la brasa, ¿no? Y entonces se pasa el incensario, el sacerdote le pone incienso a la brasa y entonces, pues, hace la incensación, ¿no? Que es cuando hemos visto que el sacerdote, pues, hace la incensación, ¿ya? Esa es la incensación, o sea, con el incienso, ¿ok? Entonces la persona que se encargue del turíbulo o del incensario, pues debe saber cómo organizar el tema para que la brasa esté realmente prendida y pues que sea realmente un signo. Eso también me parece muy importante. A veces en algunas celebraciones he visto, me ha pasado, que pues a veces la persona encargada como que no sabe cuál es el sentido y entonces pues se echa el incienso y pues el sacerdote inciensa y pues
Eso ahí no sale, pero no sale ni la ceniza. Entonces, pues, realmente eso no es signo. O sea, para que sea realmente insensación, debe estar la brasa realmente caliente, o sea, debe estar realmente ardiendo la brasa para que al momento de echar el incienso, pues eso realmente se vea el signo, ¿no? Y por eso el Salmo dice, suba nuestra oración como incienso en tu presencia, ¿no? Pero pues si eso no sucede, pues eso no fue signo. Es mejor ahí yo sí pienso, pues guardemos el incensario y lo dejamos para otra celebración. Entonces en eso yo pienso también que cuando se ha optado por el tema de estos carbones, entre comillas, automáticos, pues se pierde bastante la verdad. Yo sí prefiero el carbón como se hacía antes, de que aparecieran estas especie de carbones que se encienden con un fósforo y pues eso echan brasa 15 segundos y ya después eso se muere completamente. Entonces yo sí prefiero como se hacía antes, era tener la brasa, eh, realmente pues lo que significa. Y el incienso también en lo personal yo sí lo prefiero molido. En algunas partes pues echan el incienso en piedras y pues sin moler, y pues me parece que es muchísimo más difícil la combustión del tema. Entonces ahí sí también yo prefiero el incienso molido, pero pues también eso depende mucho de las visiones que se tenga en cada parroquia. Porque la familia Herrera que hace una pregunta, ¿por qué el altar queda desnudo? Sí, porque al día siguiente, es decir, en ese momento, como que en ese momento el centro pasa a ser el lugar de la reserva, y al día siguiente es el Viernes Santo, no se celebra la Eucaristía, no hay consagración, y el Viernes Santo por excelencia pues es un día de dolor, es como un día centrado en la cruz. Entonces el altar como que toda la mirada de la asamblea se dirige a la cruz, porque es el día de la pasión del Señor. Entonces por eso el altar se le quita el mantel y no se dejan flores ni nada de esas cosas, porque digamos se quiere centrar la contemplación del misterio en la cruz y en el dolor de Cristo, ¿no? Démosle gracias a Dios porque Él nos ha llamado al camino del amor. Él se ha quedado con nosotros en nuestra historia. Él camina con nosotros y nos ofrece el camino de su reino, el camino de la salvación. Les invito para que en una sola voz hagamos esta oración, este himno. Donde hay verdadero amor, allí está el Señor. El amor de Cristo nos ha congregado y unido. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Temamos y amemos al Dios vivo y con sinceridad amémonos los unos a los otros. Donde hay verdadero amor, allí está el Señor. Ya que estamos congregados en la unidad, guardémonos de vivir interiormente desunidos, que terminen nuestras contiendas y discordias, y que Cristo, nuestro Dios, viva en medio de nosotros. Donde hay verdadero amor, allí está el Señor. Que veamos con todos los santos tu rostro en la gloria, Cristo Dios. Este será nuestro gozo incomparable por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.